Buenas tardes, Hola. ¿cómo están? Hola, Buenas profe. tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola, Qué profe. bueno, ¿Todo bien? bien, qué bueno, cuánta gente que estoy viendo en el grupo. Qué lindo, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un ¿Cómo nuevo me cortó la año, fiesta, profe? ¿eh? ¿Cómo me cortó la fiesta hoy, Bueno, yo les voy a contar algunas, por ahí algunas cuestiones de organización para este espacio de la práctica, como para hacer la presentación. Bueno, en principio les digo, felizmente contamos con un grupo numerosísimo en tercer año. La verdad es que esto es una gran noticia comparando el grupo que tenemos este año en segundo. La verdad es que nos llena de satisfacción saber que en tercer año tenemos tanta gente de letras que va a llegar obviamente a cuarto año, es decir que el año próximo vamos a tener un grupo importante de egresados y eso es muy, pero muy satisfactorio para nosotros como docentes, para la institución. Debido a esto que les estoy diciendo, a que conforman un grupo numeroso, bueno, el año pasado en tercer año teníamos 2 grupos, este año se agregó un grupo más, es decir que tenemos 3 grupos de práctica. Ustedes saben que el espacio en tercer año lo trabajamos con la profesora Miriam Boyer en pareja pedagógica, por lo tanto, la profesora va a tener un grupo y yo voy a tener 2 grupos, es decir, yo voy a tener un grupo a la mañana, un grupo a la tarde, y la profesora va a tener un grupo a la tarde. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos dividimos de esta manera? Porque en el espacio de la práctica hay ciertas, digamos, pautas como para trabajar, y justamente en grupos tan excesivos como este, para el momento en que tengamos que ir a observar el trabajo de ustedes, es decir, para el momento en el cual ustedes empiecen a trabajar en las escuelas y nosotras tengamos que contar con ese tiempo para ir a observar esas prácticas, entonces, para eso es que se organizaron estos grupos para que podamos cumplir con todo este tiempo necesario, ¿sí? Por lo tanto, entonces van a ser 3 grupos de práctica, uno a la mañana, que lo voy a tener yo, y a la tarde va a tener un grupo la profesora Miriam Boyer y otro grupo lo voy a tener yo. Así nos organizamos. Para llevar a cabo esta tarea, la profesora Miriam Boyer estuvo haciendo todo un listado, dividió ese listado y además estuvo trabajando con cada uno de ustedes para ver la situación académica y saber si estaban en condiciones realmente de cursar la práctica de tercer año, porque vieron que hay determinados requisitos para cursar la práctica de tercer año. Entonces, una vez que se hizo todo ese control en la planilla, viendo la cantidad de gente que estaba inscrita para la práctica, se llegó a este listado que yo después les voy a pasar, en el cual, ya les digo, tenemos 3 grupos definidos, que ya están los grupos para cada docente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, les comento que el espacio de la práctica, como ustedes los 2 años anteriores los hicieron virtual, por ahí estas características no estaban totalmente aclaradas, pero bueno, saben ustedes que el espacio de la práctica es un espacio en el cual se transitan una parte, algunos encuentros teóricos, y después vienen los encuentros prácticos, es decir, los encuentros en los cuales ustedes van a estar preparándose y luego van a estar en el aula, dando clases. ¿Qué pasa? Los encuentros en la práctica, todo lo que tiene que ver con la teoría,
esos encuentros se dan a contraturno, por eso hablamos de grupo a la mañana, grupo a la tarde, es decir, la práctica siempre se da a contraturno, ¿eh? ¿Por qué? Porque no puede coincidir con el horario de teoría que ustedes tienen en el instituto, ¿m? Es decir, la práctica siempre es a contraturno. Como este año, en las instalaciones de Media 10, donde se cursa la carrera de lengua y literatura, no hay suficiente espacio para todos los estudiantes de la práctica, entonces, bueno, por ahí se dejó a criterio de los docentes de la práctica ver cómo nos podíamos organizar. La idea que tuvimos con la profesora Miriam Boyer, que estuvimos trabajando con esto, estuvimos organizando, a ver cómo va a transitar este año. Entonces, la propuesta es esta. Es decir, para los primeros encuentros, en cuanto al marco teórico, en cuanto a las explicaciones y a la preparación, previa al momento en que ustedes arranquen con la residencia, estos encuentros van a ser algunos por Zoom, todo lo que sea teoría, explicación, luego se le presentarán los trabajos a través de Classroom, pero escuchen bien esto, a diferencia del año anterior, todo lo que sea entrega de trabajos prácticos va a ser en formato papel y presencial. Es decir que nosotros al comenzar, ahora esta semana ya comenzamos, entonces bueno, decimos, a ver, pónganse, en 2 semanas se da un trabajo para que ustedes elaboren, se contempla el tiempo que les puede llevar a elaborarlo, y luego ya hacemos un cronograma pautado con la fecha de entrega, es decir, la fecha en la cual ustedes nos van a hacer entrega de esos trabajos en formato papel, y luego la devolución de los mismos también va a ser de la misma manera. ¿Está? Es decir que no se van a subir los trabajos en el Classroom para hacer las correcciones y para hacer ahí todo tipo de ajustes. No, esto lo queremos hacer presencial. ¿Por qué? Porque se necesita. Se necesitan estos encuentros presenciales, más allá de por ahí no contar con el espacio, podemos llegar a pautar, supónganse, antes de ingresar al horario de la cursada. Ustedes ahora empiezan 18:30, entonces el día en el cual tienen que hacer la entrega de trabajo, pactamos un horario anterior a ese, para que después ustedes directamente se queden a cursar, y ahí entonces entregan los trabajos, ¿sí? Los trabajos en formato papel, y luego también para la devolución se hará exactamente lo mismo, ¿entienden? O sea que este trayecto, este primer periodo hasta fines de junio, va a ser así, nos vamos a manejar de esta forma. Encuentros a través de Zoom, ¿sí? Para todo lo que sea explicación, para todo lo que sea presentación de tema, para todo aquello que tengamos que realizar dentro de la clase, lo vamos a llevar adelante a través de este espacio de Zoom o de Meet, ¿eh? Y luego todo lo que sea entrega de trabajos, ¿sí? Será a través de los encuentros que habilitaremos, marcando día y horario en que van a ser posibles. ¿Está claro? ¿Sí? Esto va a ser así. A diferencia, digo, del año anterior, porque el año anterior habilitamos esta posibilidad de los trabajos, de corregir a través de la virtualidad. Pero este año queremos la entrega, queremos poder hacer devoluciones que realmente sean productivas, las cuestiones que hacen falta. No se olviden de que están en tercer año. ¿Qué quiere decir esto? Y que ustedes este año ya van a tener un cuatrimestre completo de residencia, es decir, en el segundo cuatrimestre van a estar dando clases. Y esto después les va a permitir ya en cuarto año directamente arrancar enseguida con la residencia y transcurrir así durante parte del primer periodo, del primer cuatrimestre y todo el segundo cuatrimestre, por supuesto.
¿Estamos? Profe, hola, ¿qué tal? Lea Novera le habla, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Lea? Le aviso que queda un Mi minuto. secretaria. Salimos, secretaria, salimos y ingresamos de nuevo, así se puede grabar bien. Sí, Salimos buenísimo, todos y ya entramos. buenísimo. Gracias. Ahí está. Bueno, gracias. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, entonces, les decía que para que ustedes tengan en cuenta este tipo de aclaraciones, de pautas de trabajo, como para que sepan cómo va a ser la cursada de este año y cómo nos vamos a manejar en todo el espacio de la práctica. Yo tengo las listas, ya están las listas definidas, así que después les paso el listado para cada uno de los grupos, así, bueno, ya saben, ¿sí? Quiénes van a estar en un grupo de la mañana y en cada uno de los grupos de la tarde. Igualmente, o sea, los encuentros, obviamente, que tengamos a través de Zoom, tanto la profesora Miriam como yo, van a ser encuentros adaptados a los tiempos de cada una de nosotros. Están divididos los grupos, ¿entienden? Pero trabajamos, digamos, en coordinación, o sea que todos los grupos van a seguir una misma línea de trabajo, ¿sí? De hecho, cuando mandemos a hacer determinados trabajos para la entrega y para la corrección, vamos a pautar fechas coincidentes, o sea que el trabajo va a ser en equipo durante todo el año, por eso es que ambas estamos coordinando todo lo que va a ser la propuesta para este año 2022. ¿Sí? Bueno, haciendo un recorrido en cuanto a lo que hemos visto el año anterior, ¿sí? Estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con la planificación, la importancia de la planificación, los distintos momentos de la planificación, el tema de el plan de clase, el tema de la secuencia, es decir, el armado de la secuencia, qué elementos se tienen en cuenta para el armado de la secuencia, el tema de la evaluación, cómo puede ser la evaluación, cuáles son las instancias que se deben tomar en cuenta, qué tipo de evaluación es la que resulta, digamos, para un determinado momento, para un determinado grupo, qué tipo de evaluación es la que resulta más productiva, ¿no? Todo ese recorrido que hicimos es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vamos a seguir incorporando todo lo que tiene que ver con la teoría, y todo esto nos va a permitir preparar el marco con el que después ustedes van a tener que planificar en el aula, ¿sí? Porque todo eso que el año pasado estuvimos trabajando en la teoría es lo que ahora se va a necesitar, ¿sí? Ustedes cuando comencemos con el periodo de residencia, se les va a dar un curso determinado donde va a estar el profesor coformador, profesor o profesora. ¿Saben a qué llamamos profesor coformador? Al profesor que está a cargo del aula, ¿sí? Ese es el profesor coformador. ¿Qué pasa? Cuando ustedes comienzan a hacer el periodo de residencia, van a estar en el aula con el profesor coformador, que es el responsable del grupo, ¿sí? Van a estar ustedes dando la clase, ¿sí? La clase que el profesor pide para que ustedes puedan explicar ese tema que el docente o la docente tenía pensado. Entonces, esto no va a surgir tiene auriculares. No. un día para el otro, sino que se va a organizar con tiempo, se les va a decir qué curso es el que tienen, primero van a observar algunas clases para saber cómo se maneja ese profesor coformador, cómo es el grupo, esto de lo que hablamos, ¿vieron? El año pasado, este tema de hablar de
del diagnóstico. ¿Se acuerdan que yo fui tan insistente con el tema del diagnóstico? Esto es que es fundamental. El diagnóstico nos permite conocer el grupo, saber las características. Entonces, ustedes van a observar algunas clases. En esa observación van a poder tomar todos aquellos datos relevantes en relación al grupo, a la forma de trabajo, bueno, a la manera de manejo que tiene el profesor o la profesora conformador, conformadora, y todo eso a ustedes les va a permitir armar ese diagnóstico para luego planificar. Entonces, todo lo que vimos en teoría el año pasado es lo que se va a poner en práctica ahora. El docente va a decir, bueno, mira, yo a partir de la semana que viene o a partir de en 2 semanas comienzo a dar este tema. Supónganse, no sé, relato fantástico, tengo pensado trabajar este tema. Bueno, a partir de eso, ustedes van a empezar a planificar, ¿sí? Van a hacer un plan de clase, van a hacer una secuencia didáctica. Entonces, todo eso les va a llevar tiempo. Ustedes empiezan a planificar, yo voy a estar asistiéndolos en todo ese trabajo, lo mismo que la profesora. ¿Por qué? Porque ustedes van a planificar, pero esa planificación siempre tiene que estar avisada y aprobada por el docente de la práctica, ¿entienden? Pueden recibir, por supuesto, pueden recibir algún tipo de sugerencias de los docentes conformadores, porque eso viene bien. Muchas veces los docentes dicen, bueno, mira, en este grupo, no sé, yo trabajé de esta manera, les gusta, tienen preferencia por este tipo de textos. Es decir, todos aquellos aportes o sugerencias que los docentes conformadores les hagan van a ser muy importantes, porque ellos ya conocen ese grupo, ¿entienden? Y ya trabajaron más de medio año con ese grupo. Entonces, todas esas sugerencias ustedes las van a tomar, porque de esa manera se van a fortalecer y van a tener más herramientas para trabajar en el aula. A ver, entonces, docente conformador indica cuáles son los temas, a partir de eso ustedes empiezan a planificar, van armando su plan de clase, su secuencia didáctica, van consultando, mire, profe, ¿le parece que esto está bien? ¿Qué me sugiere? A ver, bueno, el aporte que vamos dando en cada uno de los casos, más algún aporte, alguna sugerencia, que también, conociendo el grupo, les pueda dar el docente conformador. Con todo eso ustedes empiezan a armar la planificación, ¿sí? Una vez que la planificación está armada, ustedes hacen un borrador, entonces me la presentan. Una vez que la presentan, yo la reviso y considero que está bien, ahí les doy el aprobado, y ahí ustedes con este plan de clase, con esa secuencia didáctica, empiezan a trabajar en el aula. Me quedo en este tema, secuencia didáctica. A raíz de que el año anterior se dieron por ahí diferentes modelos según cada docente, según la mirada que fue dando cada docente, lo que este año se hizo, a principio de año, que ya está acordado, porque nos sentamos con la profesora Miriam Boyer y estuvimos trabajando en relación a este tema, lo que hicimos es armar un modelo único de secuencia didáctica para que todos los grupos, este año, todos los grupos de práctica de tercer año, bueno, la idea es aplicarlo también desde segundo, todos los grupos deben respetar ese modelo de secuencia didáctica, ¿entienden? De manera tal que ya todos sepan que vamos a planificar de esta manera, que van a armar su clase con cada uno de los puntos, de las pautas que se indican. Es una secuencia didáctica muy completa, donde se abordan las expectativas, los contenidos, los recursos, el tipo de evaluación, todo lo que estuvimos viendo el año pasado es lo que ustedes van a poder volcar en esa secuencia didáctica que van a preparar. Una vez, entonces, que tienen todos estos elementos, ahí están en condiciones de comenzar a trabajar en el aula. ¿Entienden? ¿Sí? Las clases que sean necesarias, ¿sí? Porque uno por ahí planifica
supónganse 2 meses de residencia, ¿sí? Surgen a veces situaciones externas, suspensión de actividades, bueno, u otras cuestiones que por ahí indican que uno tenga que seguir un tiempito más. No se olviden de que en prácticas de lenguaje tienen 4 módulos semanales, ¿sí? Por lo tanto, en la semana son 2 clases, ¿sí? La idea que, bueno, hablamos con la profesora Miriam Boyer, es que se puedan armar parejas para hacer estas prácticas, ¿entienden? Por ahí digo, la idea es que se pueda hacer de esta manera, pero también sería importante poder tener la oportunidad de evaluar y poder observar desde la mirada nuestra algunas clases también donde ustedes puedan estar solos, ¿entienden? Y solas, es decir, o sea, así van a trabajar en el futuro. Ustedes van a tener que enfrentar el aula en soledad, o sea, desde el rol docente, bueno, esa es la verdadera, digamos, figura del docente, porque en el aula no tenemos parejas pedagógicas, no están. Sería ideal, sería fantástico poder abordar. Disculpe que le interrumpa. Entonces, si somos parejas pedagógicas, ¿qué implica? Una puede dar una clase y la otra dar... Cuando se arman las parejas pedagógicas, implica que la clase la van a dar de a 2. Van a planificar y la clase la van a dar de a 2. Pero también, de acuerdo a la sugerencia, a nuestra sugerencia, tanto en el caso de la profesora Miriam como en mi caso, por ahí queremos tener la oportunidad de observar, de observarlos y observarlas en alguna clase en forma individual, para poder ver, bueno, no sé, cuáles son, digamos, las cuestiones a reforzar, o por ahí, bueno, vemos que hay un desempeño excelente y también va a ser gratificante, es decir, para que se pueda trabajar en pareja, por un lado, pero por otro lado, alguna clase también vamos a querer que la aborden de manera individual, o sea que el trabajo en pareja pedagógica va a ser en la mayoría de los casos, pero en alguna clase también vamos a implementar esto del trabajo individual para poder observar el desempeño en cada uno de los casos. Pero bueno, esto va a ser, digamos, va a implicar un mínimo de encuentros. En la mayoría de los casos va a ser a través de parejas pedagógicas, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver. Otro tema. Tenemos una lista importante de escuelas que estuvimos señalando para hacer las prácticas. Tenemos las escuelas, bueno, que habitualmente yo pido, que pedimos en ambos casos, que son, por supuesto, la media 10, porque forman parte de, digamos, del edificio donde ustedes cursan, y me parece que está bueno, porque en muchos casos tienen que hacer la residencia y después directamente se pueden quedar ahí para comenzar a cursar. O sea que la media 10 es una de las escuelas pedidas. Por supuesto es la media 22. ¿Por qué la media 22? Y porque forma parte de la unidad académica, ¿sí? Pero bueno, también hay otras escuelas que se han pedido en esta oportunidad, que es la escuela número 1, que es la que está frente a la Plaza de Lomas, que tiene una ubicación bien céntrica. También se pidió la escuela que forma... La secundaria 7, profe. Bueno, René Favaloro, la que está en... Sí, está pedida. La 1, creo que se llamaba la 1. Sí, esa escuela, esa institución está pedida también, y la secundaria que forma parte de la unidad académica de Ensam Mentruit, ¿vieron? La unidad académica del Instituto 102. Esa escuela también, es decir, que tienen una gran variedad de instituciones
como para que ustedes puedan elegir cuál es la que mejor le queda dentro de todas las opciones que se dan. ¿Está? Y miren, también en la lista, que es lo que la profesora Miriam, bueno, ella estuvo viendo esa posibilidad, y está dentro de la lista también la idea de que puedan asistir a una institución, también a un colegio privado, cosa de que tengan, digamos, un abanico de posibilidades, de opciones, y ustedes puedan elegir las diferentes escuelas según sus horarios, digamos, el lugar donde viven, la comodidad para el traslado, es decir, hay un montón de opciones que tratamos de que se puedan adaptar a los distintos horarios y a las distintas agendas, ¿no? Sabemos que el grupo es grande, así que bueno, las opciones también son variadas como para que puedan cumplir con este periodo del espacio de la práctica, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿cuál puede ser algún privado? ¿Tiene ya idea de cuál podría ser? Sí, miren, uno de los privados que ya estaban, digamos, en el tema de la gestión del pedido, es el Belgrano, de Temperley. ¿Sí? Y bueno, y teníamos que ver otro colegio más privado, que bueno, por ahí va a estar en la zona de Banfield, Lomas, pero bueno, la idea es que tengan diferentes miradas, contextos, es decir, que ustedes se preparen para todo, ¿entienden? Que ustedes se preparen para todo, porque muchas veces pasa que se reciben, o en algunos casos todavía sin recibirse, con un porcentaje importante de materias, les ofrecen dar clases en algún colegio privado, y obviamente sí, lo tienen que aceptar. Por eso les digo que la idea de tener diferentes miradas y poder hacer la residencia en distintas instituciones les da un panorama, un abanico mucho más amplio, ¿sí? Esas son todas por ahí las propuestas que estuvimos pensando y que ya se están gestionando para ver si son posibles. Eso también es algo importante a tener en cuenta. Bueno, ¿qué más? Con respecto, escuchen, algo muy importante, porque hay un mensaje que ya está subido al Classroom que dice lo siguiente, que aquella gente que por ahí no está en la lista es porque no terminó de presentar, digamos, todo el tema de la documentación, o en algunos casos porque no cumplen con los requisitos que son necesarios para cursar la práctica de tercer año, ¿sí? Y entre ellos el requisito fundamental es tener las materias, bueno, todas las cursadas aprobadas de primer año, tener finales, tener fonoaudiología aprobada, es decir, hay una serie de requisitos que son indispensables para cursar la práctica de tercer año. Por ese motivo es que primero nos encontramos con una lista de 40 y pico de estudiantes inscriptos, pero ahora la lista es inferior. La lista que se armó con cada uno de los grupos es una lista que no supera los 30, creo que son 33, 34 en total. Entonces la profesora hoy, antes de la reunión, subió este mensaje para que sepan ustedes que tienen que chequear absolutamente todo. Es decir, si se dan cuenta que no están en las listas, es porque algo pasó, es porque falta cumplimentar algún estado administrativo, es porque por ahí hay alguna materia que no se dio, que no se dio, no se rindió con final, algo que haya quedado pendiente. Entonces todo eso es lo que después ustedes tienen que verificar si no se ven inscritos en la lista, en estas listas que les va a permitir a ustedes ingresar en el espacio de la práctica. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, muy bien. Otra de las cosas fundamentales para recordarles es que vamos a tratar este año de insistir mucho con el tema
de el uso, ¿no? El uso de poder, por supuesto, no presentar todos los trabajos en formato digital, impreso, sino que puedan ustedes utilizar la escritura, que puedan utilizar la letra, por supuesto, la cursiva, que es la letra que después generalmente se utiliza para escribir en el pizarrón, y todo este manejo es fundamental porque no se olviden que esas son las herramientas básicas que van a tener, por supuesto que van a tener los docentes y las docentes para trabajar. A diferencia, yo siempre digo que a diferencia de otros trabajos donde uno por ahí tiene que preparar un maletín con un montón de cosas, acá, en este espacio, sabemos que cuando estamos en el aula, lo fundamental es tener un buen pizarrón, es tener, digamos, estar preparadas para poder explicar, para poder hablar con un buen tono de voz, tener la claridad y la fluidez que se necesita, y luego todo lo demás es, digamos, lo que sucede cuando uno comienza a dar la clase, es decir, esta interacción con el grupo de estudiantes, esta llegada que deben tener, pero la herramienta fundamental es la palabra y la escritura, es la explicación, es la oralidad y la escritura. Estas son las herramientas fundamentales que van a necesitar para dar la clase. Por eso digo que hay que ser insistentes con todo esto. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. No sé si hay alguna... Esto es prácticas de lenguaje, ¿no? Este año damos primero, segundo y tercero de escuela secundaria. Sí, exactamente. Miren, justamente estuvimos reunidas hace 2 semanas con las otras profesoras de práctica, porque, bueno, está la profesora Sotelo en primer año, en segundo año estoy yo, en tercer año estamos compartiendo el espacio con la profesora Miriam Boyer, que también la profesora Miriam está a cargo del espacio de la práctica en 41, y bueno, y en el 102 también compartimos espacios de la práctica en el 102, y en cuarto año hay una profesora que se llama Liliana del Puerto. Entonces acordamos, tuvimos una reunión entre todas las docentes y un poco insistimos con este tema. Pensamos que para ustedes, tercer año, que van a estar recién abordando esta presencialidad para las prácticas, es fundamental que arranquen por primero, segundo y tercer año, es decir, prácticas del lenguaje, ¿está? Y luego, para el año que viene, reforzar, por ahí les puede tocar algún curso de primero, segundo y tercero, pero también abordar lo que es cuarto, quinto y sexto, donde se da la literatura, ¿entienden? Pero este año consideramos que en tercer año, después de haber tenido 2 años de virtualidad, ¿sí? Consideramos que es fundamental tener este año, arrancar, digamos, por ciclo básico de la escuela secundaria, que es prácticas de lenguaje primero, segundo y tercer año, ¿sí? No se olviden, como les he dicho durante el año pasado en todas las clases, que todo lo que se planifica siempre debe estar dentro de un marco normativo. Para eso tenemos el diseño curricular. Cuando uno dice, bueno, voy a planificar teniendo en cuenta determinados contenidos, o teniendo en cuenta estos contenidos que la profesora tiene que dar, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que voy a hacer es ir al diseño curricular, mirar para esos contenidos, qué propuesta puedo hacer, qué expectativas que estén en el diseño curricular se pueden adaptar a esos contenidos, ¿entienden? ¿Qué eje voy a tomar para trabajar ese contenido? Si voy a tomar el eje de la construcción ciudadana, si voy a tomar el eje de estudio, ¿entienden? Por eso digo que todo lo que se planifique, todo lo que se arme, siempre tiene que estar dentro de un marco normativo, y ese marco normativo es el diseño curricular, ¿entienden? Otra cosa muy importante, y escuchen bien lo que les voy a decir.
Esto, bueno, es una cuestión, digamos, que uno la anticipa para que después no sucedan inconvenientes. Cuando ustedes comiencen el trabajo en el aula, los únicos responsables en el momento en que ustedes están dando clase son los docentes coformadores, es decir, el docente, que es el docente provisional, titular, que está en el aula dentro de la institución, él o ella son responsables de lo que pasa en el aula. Y les digo esto ¿por qué? ¿Por qué les digo esto que es muy importante? Ha pasado en alguna oportunidad en que por ahí la profesora, el profesor dice, bueno, mira, 10 minutitos voy a buscar algo, o sea, ustedes están en el aula, entonces por ahí la profesora se retira 10 minutitos, pueden ser 10 minutitos simplemente para ir a buscar algo. Pero en esos 10 minutitos pueden pasar cosas, pueden pasar cosas, porque en 10 minutos, no sé, se pueden pelear dos chicos, uno puede lastimar al otro, se puede descomponer un nene, una nena. Entonces, sean conscientes de esto. Los únicos responsables en el aula, ¿sí? Los únicos responsables en el momento de estar en el aula son los docentes coformadores. ¿Estamos? Ustedes van a estar ahí dando la clase, pero la responsabilidad es del docente coformador. Y por supuesto, el día en que tengamos que estar nosotras con la profesora mirando, evaluando, asistiendo al desarrollo de sus prácticas, vamos a estar ahí también como parte de esa responsabilidad. Pero cuando ustedes se encuentran haciendo la observación y luego haciendo las prácticas en la escuela, dentro del salón, con la docente o con el docente coformador, tienen que saber esto y les tiene que quedar en claro que el responsable, la responsable es quien está a cargo del grupo, un docente que puede ser provisional, titular o como fuere, pero la responsabilidad pasa por ellos, no por ustedes. Aclaro esto porque por ahí a veces de buena voluntad pasan estas cosas, la profe se retira un ratito y dice te los dejo, y en ese te los dejo de 10 minutos pueden pasar cosas que después pueden traer grandes consecuencias. Pero Profe, sí. profesora. Bueno. Sí, escucho. Le hago una consulta, Sí. y en caso que nos pase, se nos pelean dos pibes, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos mirando nosotros? ¿Nos quedamos ahí parados sin decir nada? O sea, yo por instinto les voy a decir, che, córtenla. Como, Pero o sea, no le voy a decir. por supuesto que va a tener que ser así, porque en el momento en que están dando la clase, en el momento en que ustedes están dando la clase, ustedes van a tener que poner orden. Si ven que de pronto están distraídos, o por ahí uno, no sé, le dice algo al otro, por ahí un empujoncito, ahí ustedes van a tener que poner orden. Eso está clarísimo. Pero yo me refiero, si en algún momento la profesora se tiene que retirar y los deja, ustedes tienen que saber o sea, tienen que estar cubiertos en esto, no son responsables del aula. Por supuesto, marcar, poner orden, sí, pero yo digo, siempre hay que estar preparados y evitar situaciones mayores. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entienden lo que les digo? En el momento en que ustedes están dando la clase, claro que ustedes tienen que marcar, mirá, si están hablando, por favor, silencio, mirá, fíjate lo que estás haciendo, estoy hablando, escuchar la explicación, es decir, ustedes van marcando las pautas porque en ese momento se tienen que hacer respetar, en el momento de dar la clase van a estar a cargo, ¿sí? Y los chicos no saben de responsabilidades, quién es responsable por ellos, pero yo me refiero al hecho de que en algún momento por ahí se puede llegar a dar una situación de este tipo, que el profesor, la profesora se retire un ratito del curso y pase algo en ese momento en el cual no está el profesor, la profesora responsable, ¿entienden? ¿Sí? Y por otro lado también, les digo esto que es muy importante, deben conocer en el momento de tomar la escuela, deben conocer a través nuestro, porque tenemos que pedir
todo lo que manejan en cuanto a convivencia, tienen que conocer ese reglamento de convivencia para saber ustedes también cómo se manejan en la institución, cuáles son las cuestiones que se deben respetar, ¿no?, dentro de lo que es el marco escolar y la convivencia en ese marco escolar. Les comento algo, una situación también 2019, antes de la pandemia, en una escuela, dos chicas que estaban haciendo también la residencia, no justo mías, no justo estudiantes mías, pero sí de otra profesora. En un momento determinado de la clase, estaban los chicos con el celular, parece que la profesora dijo una y otra vez, chicos, guarden el celular, estoy explicando, se distraen. Bueno, en un momento determinado, una de las practicantes se acerca a la mesa y le retira el celular. Bueno. No puede hacer eso. Bueno, no. Es un acto de violencia. Obviamente no lo puede hacer, pero lo hizo y eso trajo muchas consecuencias. Por eso digo que uno tiene que conocer todo el marco institucional, todas las reglas de convivencia, estar preparados para todas estas cuestiones que nosotros en cada una de las clases van a escuchar todo este tipo de cuestiones que a ustedes les van a servir, les van a dar las herramientas y van a tener en claro, entonces, que siempre hay que preguntar, hay que ver, si sucede algo así, bueno, siempre por ahí consultar, porque la profesora tiene que estar permanentemente en el aula, y por ahí si pasa esto, ahí la profe también puede ayudar, puede intervenir, y bueno, y en ese caso, no sé, se le pasó, la profe no dijo nada, la practicante se acercó, sacó el celular, y eso generó un grave problema, porque obviamente a partir de eso, bueno, vinieron denuncias y una serie de cuestiones, ¿entienden? Así que bueno, fue complicado, todo eso fue muy, pero muy complicado. Por eso digo que hay que estar preparados, saber que cuando ustedes ingresan a una institución hay todo un marco normativo, hay reglas de convivencia que se deben respetar, y, o sea, tanto en escuelas estatales como en privadas, es decir, tanto en unas como en otras. Hay que conocer el marco normativo, las normas de convivencia, todo aquello que se debe respetar para dar la clase. ¿Estamos? El Reglamento General de Escuelas, por ejemplo, es fundamental. Sí. Una leyita viene bien. Yo siempre lo repaso. El Reglamento General de Escuelas, el estatuto, es decir, todo lo que tiene que ver con el marco normativo, y sí, vos sabés que hay que tenerlo, eso sí, hay que tenerlo presente, ustedes se lo pueden imprimir, todo esto que va a ayudar mucho digamos, en el periodo importantísimo que van a abordar durante este año, durante tercer año. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, hoy... Yo le quería hacer una pregunta, profe, porque a mí me ha pasado, cuando viene un practicante, ¿no? Un alumno de un terciario, ellos vienen con una planilla a veces que el profesor conformador, en este caso, tiene que completarla. En este caso va a estar, ustedes nos van a mandar con una planilla especial donde el profesor completa o firma. Sí. Esas planillas sí. ¿Sabés por qué, Griselda? Porque esas planillas constatan que el estudiante fue a hacer la residencia, porque nosotros no vamos a estar todos los días observando a los mismos, vamos a variar. Yo les voy a avisar, obviamente, lo mismo la profesora Miriam, no es que vamos a estar, digamos, vamos a ingresar de sorpresa, no. Yo voy a decir, bueno, mira, esta semana voy a estar con vos, es decir, les vamos a ir avisando, vamos a ir rotando. Por ahí una semana estamos con algunos grupos, otra semana estamos con otros. Entonces, cuando nosotros nos vamos a observar, ¿qué pasa? Esa planilla la tiene que firmar el docente, ¿entienden? Porque ahí constatan que ustedes estuvieron dando la clase. Pero no, yo me refiero que no solo la firma, a mí me han llegado a veces
planillas donde yo tenía que completar, era como un informe de la clase de la persona, del practicante, donde yo tenía que poner observaciones, donde tenía que poner una serie de cosas, ¿no? O sea, como que yo también como docente lo estoy evaluando. Después venía la profesora y observaba la clase, a casi ya cerca del final. Por eso pregunto. Claro, y mira, la mirada del docente coformador es muy importante también, porque bueno, el docente coformador está en el aula y también va a estar, o sea, indirectamente, llamémoslo así, va a estar observando el desempeño de cada uno. Nosotros, o sea, por lo general no es que pedimos todo un informe, pero sí hay planillitas que tienen que ver con eso, con la asistencia, por ahí con, digamos, con el manejo del grupo, y ese tipo, no es un informe en detalle, pero sí, digamos, son cuestiones que por ahí comprometen al docente coformador desde su mirada. Pero no es que vamos a hacerle firmar una planilla a los docentes, no, porque ahí evaluamos nosotros, ahí, pues, pero también que el docente coformador tenga una mirada, una forma, y nosotros, no, una vez que uno observa el desempeño de cada uno de ustedes, la nota y el cierre la hacemos los docentes de la práctica, ¿entienden? Claro, por ejemplo, a mí una vez me llegó un chico re jovencito, divino, era tan lindo además. Las alumnas estaban enloquecidas con ese chico. Y él tuvo, yo lo puse en las observaciones, porque él tuvo un buen manejo, él supo poner la distancia, porque un poco más me lo abrazaban, ¿no? Al chico. O sea, fue una cosa de locos, ¿no? Entonces yo lo puse como algo positivo, como algo positivo. ¿Qué manejo y qué autoridad? ¿Qué autoridad que Profe, tenía con su disculpen, juventud? disculpen, quedan 3 minutitos, ¿eh? ¿Hacemos otro Zoom o se cierra acá ya? Bueno, gracias, Lía. Igualmente ya hoy, o sea, la idea era esta, hacer una presentación, contarles un poquito cómo va a transitar este año, cómo nos estamos organizando, todo esto que les fui narrando, el tema de las reuniones, o sea, todo esto que fuimos pactando durante este tiempo para poder armar un buen equipo de prácticas y que para ustedes sea realmente un año productivo, exitoso. Piensen ustedes que están en tercer año de la carrera y hasta ahora no pudieron tener acceso al aula, no pudieron tener acceso a lo que es la práctica de la residencia, algo fundamental. Y lo mismo pasa, miren, peor aún para cuarto año, que pasaron 2 años de carrera y no tuvieron acceso a cuarto año. Recién este año van a poder hacer su práctica. O sea, es un año muy particular. Después de los 2 años de pandemia, tenemos que reanudar todo este trabajo, o sea que es muy, pero muy importante el compromiso de cada uno de ustedes y, digamos, la coordinación como para armar buenos equipos de trabajo y poder ofrecerles lo mejor. ¿Entienden? Así que, bueno, la idea de esta clase era esa. Recuerden que todo lo que sea clase, todo lo que sea explicación, aperturas de temas, siempre va a ser a través de Zoom, y luego sí se les sube alguna tarea, algo para leer, algo para acercarles, ¿sí? Y como expliqué a lo largo de toda la clase, recuerden que cuando se sube un trabajo para realizar, también se va a poner la fecha de entrega, y la entrega va a ser presencial, que estas cuestiones queríamos aclararlas para poder hacer este trabajo que les estaba mencionando, un trabajo comprometido y empezar a recibir en formato papel, en forma presencial, y hacer las devoluciones donde también resulten productivas. Mira, yo observé esto, fíjate, a ver, ¿qué se puede incorporar acá? Fíjate esto, ¿entienden? Ese tipo de devoluciones que son muy, pero muy importantes para lo que están en tercer año. Este acompañamiento debe ser un acompañamiento con mucho compromiso, estar muy pendientes del trabajo y la trayectoria de ustedes. Así que bueno, todo esto era lo que les quería transmitir como para hacer una apertura oficial de la cursada, más allá de todo este trabajo de organización y de coordinación que estuvimos haciendo durante